El dolor abdominal es un síntoma inespecífico. En el niño es muy frecuente y continuamente, tanto el pediatra como el cirujano pediátrico se plantea si ese dolor abdominal que presenta el niño será porque tiene un proceso quirúrgico agudo, el más frecuente de los cuales es la apendicitis. Pretendemos en esta charla pues, dar unos comentarios, unas orientaciones generales que posteriormente ampliaremos en la sesión presencial. La apendicitis es la inflamación del apéndice cecal y esa inflamación se produce por una obstrucción de la luz, por un coprolito. Obstruye la luz, como consecuencia de lo cual produce un acúmulo de las secreciones, una hipersecreción de las células epiteliales, moco aquí acumulado se infecta, hay una proliferación de organismos aerobios y anaerobios y esto va a terminar en una perforación. De modo que, en dependencia del momento evolutivo que encontremos esa apendicitis, nos vamos a encontrar un apéndice flemonoso o un apéndice ya úlceroflemonoso, supurado o gangrenoso o ya con una perforación cubierta más o menos por el epiplon, un plastrón apendicular. Por tanto, la presentación clínica va a depender de las horas de evolución, como acabamos de comentar, pero también de la edad del niño. En el lactante, por la morfología anatómica del apéndice del ciego, es muy difícil que se produzca una apendicitis, pero cuando se produce es extraordinariamente grave y prácticamente en el 100% de los casos se diagnostica ya con el apéndice perforado. La localización del apéndice también va a influir, es importante, no es lo mismo que el apéndice inflamado esté pegado a pared anterior abdominal, con lo cual pues la defensa abdominal, el peritonismo será muy acentuado, la maniobra de Blumberg, la palpación fosíliaca derecha. Sin embargo, cuando ese apéndice es retrocecal, está cubierto por el ciego, pues los síntomas van a ser más confusos, no va a haber apenas defensa abdominal, el Blumberg pues puede ser negativo y sin embargo la maniobra del psoas pues sí será muy positiva porque el apéndice, el órgano inflamado, está pegado sobre el psoas y al contraerlo, lógicamente, duele. Si el apéndice cecal está en pelvis menor, pegado a la vejiga, probablemente haya síntomas urinarios, puede haber disuria y el tacto rectal, lógicamente, será muy doloroso. En la anamnesis, en una sospecha de apendicitis, tenemos que preguntar por el dolor, desde cuándo le duele, si el dolor ha ido en aumento, si desde que empezó el cuadro el niño se encuentra mejor, igual o peor, el tipo de dolor, si es continuo, intermitente, si es continuo con exacerbaciones, la localización de ese dolor, lo típico que se describe es de comienzo epigástrico y posterior localización en fosíliaca derecha, pero eso se da en muy pocos casos en los niños mayores y mucho menos en los niños pequeños. Debemos preguntar también por los síntomas acompañantes, náuseas, vómitos, fiebre, que son muy variables, son inespecíficos, por el hábito intestinal, si ha tenido algún episodio diarreico. La diarrea tampoco excluye totalmente una apendicitis, puesto que la irritación esa del intestino puede un niño con apendicitis tener algún despeño diarreico. Debemos preguntar si el niño tiene estreñimiento habitualmente, si ha tenido alguna crisis de impactación fecal. Por supuesto, los síntomas genitourinarios, aunque tampoco excluyen un síndrome micional, el que tenga una apendicitis, puesto que el apéndice, como he comentado, puede estar pegado a vejiga y en una niña mayorcita, pues por la historia menstrual. En la exploración física hay que hacerla, pues como siempre, ¿no? En un ambiente relajado. Es conveniente, pues hacerte amigo del niño, distraerlo, preguntarle por sus cosas y empezar a palpar o acariciar primero el abdomen por el flanco izquierdo, que es el menos doloroso o teóricamente el menos doloroso, y poco a poco, según vas conversando con él, aproximarte a fosíliaca derecha, que es la zona del abdomen teóricamente, y normalmente más dolorosa en una apendicitis. La palpación es lo más importante, la historia clínica y la palpación para diagnosticar una apendicitis es lo más importante. Hay muchos signos descritos. El signo de Blumberg se trata de palpar, deprimir la fosíliaca derecha progresivamente, suavemente, y luego pues hacer una descompresión brusca. Si hay una irritación peritoneal, eso va a doler, ¿no?
Si el apéndice retrocecal, como he comentado antes, el signo de psoas será muy positivo. Se trata de contraer el psoas, se trata de, con la pierna recta, sin flexionar la rodilla, que levante la pierna. El niño con una apendicitis puede caminar encogido y si le hacemos saltar y tiene una irritación peritoneal, pues va a aumentar el dolor. Hay un trabajo clásico de Wagner en donde analiza los signos y síntomas sugestivos de apendicitis en términos de sensibilidad y especificidad. Ya ven que el dolor en fosa ilíaca derecha tiene una alta sensibilidad, ¿no? Es menos específico. Dolor, defensa es más específico y menos sensible. La migración del dolor, que no se da en todos los casos ni muchísimo menos. El dolor y los vómitos posteriores al dolor es un síntoma con una gran sensibilidad y la maniobra del psoas es específica pero poco sensible. ¿Con qué se puede confundir una apendicitis? Al menos inicialmente, pues sobre todo con la gastroenterocolitis. Si el niño refiere un dolor cólico, si el niño tiene el peristaltismo aumentado, bueno, pues esto nos hará pensar que tenga una enterocolitis. Una infección respiratoria, una neumonía, también puede producir dolor abdominal y puede confundirse con una apendicitis. Es importante explorar al paciente y hacer una buena anamnesis. La exploración debe ser siempre completa. Un estreñimiento, una impactación fecal, pues lo averiguaremos por la palpación abdominal y por la anamnesis. Una infección urinaria también puede producir un dolor abdominal. En fin, hay otros muchos cuadros que también pueden hacernos confundir con una apendicitis. Las pruebas de laboratorio, la leucocitosis y desviación izquierda son inespecíficas. En una apendicitis, pues vas a encontrar leucocitosis y desviación izquierda y un aumento de los reactantes de la fase aguda, ¿no? La PCR. Pero en una enterocolitis también. La radiografía de abdomen en la apendicitis también es inespecífica. Nos puede ayudar en algún caso y encontrar pues asas dilatadas, signos de subparesia, suboclusión. Si nos fijamos bien aquí, parece haber un apendicolito. Si tenemos esta suerte, pues nos va a servir de gran ayuda diagnóstica. O si encontramos un coprolito como este, ¿no? Este está clarísimo, un dolor en fosa ilíaca derecha. Más esta imagen, pues esto es una apendicitis. La ecografía es la prueba complementaria más importante. Aquí ven ustedes el apéndice cecal, nos puede medir incluso el grosor de la pared, nos puede dar muchos datos.